Primero, ¿no? Esta imputación a autoridades de Quilino ha sonado fuerte no solamente en el ambiente judicial, sino también en el ambiente político, porque está imputado el actual intendente Ariel Rivero, y también en esta imputación está su secretaria de Economía, pero además de ellos están Martínez, también está Roque Figueroa, también está Cecilia Carrizo, Eduardo Acosta, entre otros, y esto sonó muy fuerte. Y la investigación que sigue Fiscalía es en torno a la facturación. El primer detenido fue justamente Marcos Delgado, y a partir de ahí se desata toda una andanada de investigación. Y esta investigación avanza sobre datos bastante precisos, aportados en su oportunidad por un hombre que en su calidad de testigo aportó datos y también aportó un pendrive, como es el caso de Pocho Lobo. Y debemos separar dos situaciones. Que un consejo de administración sea imputado, bueno, no sería ninguna novedad, porque ellos son responsables directos acerca de la administración y ellos tienen que cuidar el patrimonio de la cooperativa. Por eso nos sorprende porque, bueno, Ariel, el respectivo intendente de allá de Quilino, Ariel Rivero, era miembro del consejo de administración, el actual Roque Figueroa es miembro. Lo que sonó fuerte es de que en esta circunstancia esté también el síndico, y además del síndico está Cecilia Carrizo, quien era la contadora de esa institución y que hoy cumple funciones bastante importantes en Aguinalde. Esto tiene una lectura de tipo judicial y la otra es política, ¿no? Se avanza en torno a esto porque se han encontrado facturas, hay muchas facturaciones. En el caso, por ejemplo, de Marcos Delgado, facturas que, bueno, remito a nombre de él, pero pagados con cheque de la cooperativa. Y en este otro caso, hay incluso empresas vinculadas allí en Carlos Paz, también en Córdoba, y son montos bastante interesantes, 200.000, 300.000 pesos. Y claro, estas facturas están, y la investigación es si realmente esa mercadería fue entregada. Y aparece, y esto es lo que entiende la justicia, ¿no? Que hay una suerte de matriz, o sea, un modus operandi similar a lo que ha sucedido en Deán Funes. ¿Será así? Bueno, eso es lo que tiene que resolver justamente el fiscal en su línea de investigación. Las semanas que vienen seguramente van a venir con sus respectivos abogados defensores a saber de qué se los acusa, a tener acceso al expediente y cuáles son los hechos de los cuales se los acusa, ¿no? Una situación, reitero, muy delicada. Y en el plano político ha tenido sus repercusiones. ¿Por qué en el lado político? Porque esto tiene que ver con una guerra interna entre el radicalismo allí en Quilino, también tiene que ver, no estoy hablando de la investigación, sino, a ver, los aspectos que tienen que ver, que se mezclan con cuestiones de tipo política, ¿no? Daños colaterales, digamos, norteamericanos. Esto tiene sus consecuencias colaterales en política, ¿no? Porque hay sectores del radicalismo, este radicalismo bastante diezmado, este radicalismo que se encuentra en una situación trágica digo porque, bueno, es un partido que no tiene movilización, que ha perdido su capacidad de movilización, también hay carencia de dirigentes, y hay que recordar que también quien pudo recuperar toda esa mística dentro de su partido fue justamente Soledad y Carrizo y la hermana, en este caso Cecilia Carrizo, que le dieron un empujón bastante importante y que posteriormente, fruto de una guerra fratricida, y digo fratricida, la guerra de intendentes generó, bueno, las consecuencias que hoy conocemos. Y hay sectores que están contentos porque el carricismo tenía una suerte, una importante cuña acá en nuestra ciudad y tratan de hacer desaparecer ese tipo de cuña. Bueno, los radicales sabrán resolver sus situaciones. El otro tema, es importante lo de la Carta Orgánica Municipal, es importante nuestra participación, nuestro compromiso, es importante. ¿Por qué es importante nuestro compromiso? Inmiscuirnos en esto, porque estamos hablando de nuestra Constitución. Y hay gente que figura en las listas y que tiene un supino desconocimiento de cuál es la Carta Orgánica. Acá no vamos a elegir, no estamos eligiendo, intendente, no estamos eligiendo gobernador, estamos eligiendo congresales constituyentes para que hagan nuestra Constitución. Si algunos los han honrado con la posibilidad de que formen parte de una lista, por lo menos estudien. Hay cosas que uno escucha y que realmente avergüenza. ¿Avergüenza por qué? Porque estamos hablando de dos cosas distintas. Que la
Carta Orgánica nada tiene que ver con el tema de obras, nada tiene que ver con otros hechos que hay que separarlos. Por eso se habla de la parte orgánica y la parte dogmática. Entonces, creo que hay que centrar algunos aspectos en el trabajo que uno debe realizar en este marco constituyente que se va conformando. Y la gente ojalá participe, porque ahí es bueno participar y elija a quienes de alguna manera garantizan ese rico debate para poder tener una hermosa y una buena constitución.